Los ejercicios 33 y 34 están bastante relacionados porque, como vamos a ver, se trata realmente de utilizar una matriz de caracteres para, entre comillas, dibujar sobre ella de manera similar a cómo se haría en lo que se llama el ASCII art, que básicamente consiste en utilizar caracteres para representar gráficos, ¿no? Gráficas para representar gráficos, dibujos y pudiendo llegar a obtenerse obras realmente interesantes y de calidad. Veamos en primer lugar algunos casos o ejemplos de ASCII art. En el ejercicio 33 se nos pide una cosa bastante más modesta, que es dibujar un círculo y un rectángulo. Sin embargo, observe cómo podemos conseguir verdaderas obras interesantes utilizando caracteres. Así, si nos fijamos, por ejemplo, en el caso del cruce del Abbey Road, podemos ver cómo en realidad todo está formado en base a caracteres, letras, símbolos especiales, exactamente igual que la Estatua de la Libertad. Se puede ver un poco pixelado por el hecho de que se trata de una imagen JPEG, pero observe cómo simplemente utilizando caracteres, elegidos por supuesto estratégicamente, se pueden conseguir obras verdaderamente interesantes. En nuestro caso, lo que queremos es algo mucho más sencillo, como puede ver, queremos dibujar una circunferencia, bueno, un círculo, utilizando asteriscos. En este caso el fondo se ha puesto utilizando puntos. En el caso B estamos mostrando otro círculo y un rectángulo. En este caso, además, la zona de la intersección estamos utilizando caracteres diferentes para representar esa zona de intersección y que conste, que se vea que no es propia del círculo, no es propia del rectángulo, sino que es compartida por ambos. Bien, observe y lea las restricciones del ejercicio, no tiene demasiada dificultad. Si le estamos pidiendo que utilice lo que llamamos un tablero, o sea, esa sería la matriz donde vamos a dibujar, con 51 filas y 51 columnas, simplemente es por poder utilizar desde la 0 hasta la 50. Por eso necesitamos 51 filas y columnas. Y bueno, el ejercicio utilizará circunferencias y rectángulos con los que ya trabajamos. Fue de hecho uno de los casos del uso de Struct de hace ya un par de sesiones de prácticas, con lo cual esa parte del ejercicio deberá estar ya resuelta y deberá estar, eh, no debe haber ninguna dificultad en esa parte del ejercicio. Bien, vamos a ver cómo sugiero que se haga la solución o una ayuda para que se pueda hacer de una manera más sencilla. En primer lugar, deberemos aclarar qué es lo que entendemos por tablero y estaría bien comparar nuestro tablero con nuestros ejes cartesianos donde vamos a dibujar los distintos elementos que nos interesan. Por simplicidad vamos a utilizar un rectángulo. Supongamos que el rectángulo está determinado por estas dos esquinas, por la esquina inferior, bueno, hablemos de esquina superior izquierda de coordenadas -1, 2 y esquina inferior derecha de coordenadas 3, -1. Así, nuestro rectángulo, si lo pintáramos relleno, ocuparía toda la región que estoy ahora mismo marcando. Como puede ver, parte del rectángulo queda fuera del primer cuadrante. Bueno, nuestro tablero va a hacer referencia únicamente o va a dibujar el primer cuadrante, entendiendo que, por ejemplo, cuando yo me refiero al punto 0, 0 sobre los ejes cartesianos, realmente me estoy refiriendo a esta casilla del tablero, a la casilla 0, 0. Bien, aquí es el momento de indicar que cuando nos estamos refiriendo a y nos movemos por columna, nos estamos refiriendo realmente al eje X, y cuando nos estamos moviendo por filas, nos estamos refiriendo al eje Y. De forma que es como si viéramos un espejo del primer cuadrante. Así, por ejemplo,
el punto de coordenadas 1, 0, x vale 1, y vale 0, es el punto, o es, perdón, la casilla 0, 1 sobre el tablero. Bien, por lo tanto, si nos fijamos en la parte visible, la del primer cuadrante de este rectángulo, vemos que ocupa las 4 primeras casillas, pero mejor dicho, hablemos claro sobre el eje X, ocupa las casillas 0, 0, 1, 0, 2, 0 y 3, 0, que corresponden a las 0, 0, 0, 1, 0, 2 y 0, 3. Por lo tanto, las siguientes, las que corresponden a 0, 1, 1, 1, pues las tenemos aquí 0, 1, 1, 1, 1, 2 y 1, 3, que serían esta, esta, esta y esta. Ahora las 4 que nos faltan, serían estas de aquí, corresponderían a estas casillas que estoy marcando ahora mismo. Bien, pues esa sería la correspondencia que establecemos entre lo que nosotros llamamos tablero y lo que llamamos, bueno, lo que son los ejes cartesianos. En este caso, a la hora de dibujar, yo he hecho aquí unos garabatos, pero lo que se propone en el ejercicio es que el carácter que se utilice sea un carácter fijo, que puede ser perfectamente una X o puede ser un asterisco, puede ser cualquier carácter que usted decida. Los caracteres que no se ocupen, los que llamamos huecos, por ejemplo, o sea, las casillas que no se ocupen, las que llamamos huecos, se utilizaría para ellas un carácter especial diferente que podría ser perfectamente el punto. Por lo tanto, cuando yo tengo un rectángulo, tengo un dato de tipo rectángulo, observe que simplemente, o lo que recomendamos, o el procesamiento que nos parece más fácil realizar sería el siguiente. Simplemente tendría que recorrer las casillas del tablero, todas las casillas del tablero, y dada cualquier casilla del tablero, cualquiera, simplemente tendría que decir o tendría que plantearse si el punto dado en esta casilla del tablero, en este caso sería el punto 4, 3, tendría que preguntarse si este punto pertenece al rectángulo. Y si el punto pertenece al rectángulo, simplemente tendría que utilizar el carácter de dibujo y si no, no lo utilizaría. Bien, la función de pertenencia, pues tendría que escribirla si no dispone de ella. Lo mismo se puede decir para el círculo. Si pertenece, se pinta con el carácter de dibujo y si no, no se pinta. Por lo tanto, deberá hacer un doble ciclo que nos permita recorrer todas las casillas del tablero. Evidentemente, las que no forman el tablero no nos van a interesar. En el caso de la intersección, evidentemente, si pertenece al rectángulo y también pertenece al círculo, pues tendrá que utilizar el carácter especial de la intersección. Y en referencia al ejercicio que nos pide realizar una gráfica con las medias de las temperaturas, bien, lo primero que debemos indicarle es que, aunque aquí en el ejemplo pongamos un montón de información, realmente si no se preocupa por escribir la etiqueta que acompaña cada fila, o sea, los intervalos, no es preciso que lo haga, exactamente lo mismo que ocurre para las columnas, ¿vale? Solamente nos interesa lo que es la parte de dibujo, el tablero realmente, esto no es más que el tablero. Bueno, igual que ocurre con el ejercicio anterior, que no lo he comentado, el tablero realmente observará que en memoria o la representación que utilizamos de la matriz es un espejo respecto al eje X de lo que luego vamos a mostrar en pantalla, ¿vale? Quiero decir que solemos representar en memoria la casilla 00 arriba a la izquierda, pero a la hora de dibujar observe que la 00 siempre va a ocupar la parte inferior izquierda. Por lo tanto, tendrá que hacer ahí una pequeña transformación a la hora de dibujar o de presentar en pantalla los datos. Bien, en este caso se nos piden 20 filas y 60 columnas, por ejemplo, entendiendo que como vamos a representar semanas en las columnas, con 60 tenemos suficiente por el año. Y en este caso queremos representar las temperaturas en 20 filas, por lo tanto tendremos que organizar las temperaturas en esos rangos. En este caso, como puede ver,
estamos representando temperaturas desde -10 hasta 50. Por lo tanto, tenemos 60 valores de temperatura, entendiendo números enteros, y que son exactamente las que tenemos perdón, tenemos 60 valores y tenemos 20 filas. Por lo tanto, cada fila, como puede ver, será o podrá comprimir, resumir 3 posibles valores de temperaturas. De hecho, aquí lo está viendo. -10 a 7, -7 a -4, 47 a 50. Cada 3 valores enteros de temperaturas se representan en la misma fila. Y esa es la relación que nos da entre, repito, el número de filas y el número de valores que vamos a representar. Igual que antes, definimos un carácter para el trazo y un carácter para el hueco. Por lo tanto, aquí, como puede ver, los trazos vienen dados por los asteriscos. Si se pudieran unir con líneas, pues obtendríamos una representación más continua de la gráfica. Bueno, y aquí tiene el tablero definido. Bueno, pues una vez creo que queda claro la manera en la que se deben representar los datos. Voy a comentar brevemente de dónde surgen estos datos y cómo se realizan estos cálculos. Para eso tenemos que ir a Prado y, volviendo a la práctica 8, vemos que hay una carpeta que se llama Proyectos Temperatura Granada 2019, que se describe como procesamiento de datos almacenados en un array, lectura-escritura de datos de un fichero por redirección. Y ahora en esta carpeta encuentra, además de unos vídeos describiendo cuál es el proceso por el que se han escrito estas 5 versiones del problema, encuentra un fichero de datos que es el origen y el que utilizamos para calcular esas gráficas. En ese fichero de datos, que aquí lo tenemos abierto, vemos que aparecen 3 líneas de presentación y luego aparecen 1, 2, 3, 4 columnas. Por cierto, estos ficheros de datos se encuentra descrito en los vídeos que he mencionado anteriormente, a los que puede acceder, como estoy haciendo ahora, a través del PDF de esa carpeta. Como puede ver, aquí explico perfectamente, explico todo lo que el formato de los datos, y en los sucesivos vídeos explico cómo se van haciendo los cálculos que nos interesan. Bien, el caso es que a partir de estos datos, a partir de los datos de máximas y a partir de los datos de mínimas, ¿vale? Queremos calcular esa representación. Bien, mire cómo en este caso tenemos desde el día 1 hasta el día 364, o sea, tenemos los datos de 52 semanas. Pero como estamos interesados en calcular las medias semanales, antes de hacer la representación gráfica debemos disponer de esos valores, de esas medias semanales. Pero bien, no se preocupe porque esos datos están calculados. De hecho, puede partir del fichero que le proporciono como la versión 5, y en ese fichero, como podrá ver con detalle, se calcula, y está explicado, se calcula cómo se calculan las medias de las mínimas por semana y de las máximas por semanas. Aquí lo puede ver incluso cómo se representa en esta parte final. Así que una vez que dispone de esos datos, lo único que deberá hacer es ajustar los valores de esas medias en el eje Y de la representación gráfica. Y me explico, lo que nosotros tenemos es un array que contiene 52 valores útiles de medias de temperatura, pero no deja de ser un array. Yo al final cogeré cada uno de esos valores del array y dibujaré sobre el tablero el carácter que le corresponde, ¿vale? De forma que tendré que ir calculando qué fila le corresponde y escribir en esa fila el carácter asociado al trazo. Así que, como puede ver, es un ejemplo parecido al que hemos visto hace un momento con el dibujo de los rectángulos y circunferencias, pero no exactamente el mismo. Pero en cualquier caso siguen utilizando un tablero para realizar esas gráficas. Bien, pues con esto damos por terminado la presentación de los ejercicios de la sesión número 9.